Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a iniciar nuestra conferencia el día de hoy. Saludamos a cada uno de ustedes. Estamos ya listos para iniciar nuestra reunión el día de hoy con un tema muy interesante, el cual vamos de inmediato a dar inicio. Asimismo, vamos a invitarles a ustedes que puedan llenar sus datos en la asistencia el día de hoy. Sin duda, una de las cuestiones más importantes es comunicar respecto de los resultados, las conclusiones a que arriba una investigación. Eso es muy importante. Para ello, luego de haber pasado por un proceso de elaboración de un proyecto de investigación, de haber realizado ya sea la investigación en campo, investigación de tipo cualitativa, cuantitativa, cualitativa, de laboratorio, una investigación de cualquier área del conocimiento, se procede a que los resultados de la investigación se difundan, se publiquen, pues es muy difícil y hasta a veces frustrante que se quede simplemente en los repositorios, la tesis y todo lo demás. Por lo tanto, lo que nos permite divulgar los resultados de una investigación es un artículo científico o en su defecto un artículo de revisión. Y posteriormente, una vez elaborado el artículo científico, se procede ya a la divulgación general a través de las revistas de impacto, las revistas indexadas y que tienen justamente la tarea de dar a conocer a nivel internacional los resultados a los que ha arribado la investigación realizada. Bien, entonces nos encontramos ahí con los pormenores. Profesor, ya he terminado mi tesis doctoral, lo he sustentado, tengo cum laude, tengo una calificación sobresaliente, etcétera, pero llega el momento, inclusive para muchos es una exigencia primero presentar el artículo para luego obtener el grado. O sea, es un poquito también ahí eh, mal entendido, porque lo primero que hay que hacer es asegurar el informe de tesis, aprobar ello y a partir de esa tesis se genera el artículo científico y no al revés, ¿de acuerdo? Entonces, ahí también hay un malentendido muchas veces eh, en la que tenemos nosotros el asunto de que se nos exige primero la concreción, ¿de acuerdo?, del artículo. No es así. Por eso, el día de hoy vamos a dar los pormenores de cómo redactar un artículo científico y no morir en el intento. Bien, el trabajo que tú realizas debe ser juzgado, lógicamente, por su mérito científico, pero no puede ser de ninguna manera rechazado por una redacción inadecuada, una mala presentación, desordenada, confusa, en el momento de sintetizar lo que se pretende comunicar a través de un artículo. Porque la tesis, sobre todo las tesis doctorales, tienen a veces más de 100 páginas, ¿de acuerdo? Se explayan, aunque últimamente se está solicitando ser muy sintética también.
Pero nos vamos al plano de la redacción de un artículo en la que nos dicen no más de 15 páginas, incluido la carátula, incluidos los preliminares y las referencias. Entonces, ¿cómo hacer ello? Vamos a indicar lo siguiente: ¿qué se necesita previamente antes de elaborar un artículo científico? Alguien me dijo, profesor, me han pedido elaborar un artículo científico y no sé cómo hacerlo, pero ¿has realizado una investigación previa? ¿Tienes los resultados de una investigación? No, todavía no, entonces imposible. Entonces, ¿qué es lo que se necesita previamente haber realizado una investigación? Cualitativa, cuantitativa, de laboratorio, investigación, acción, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Puedes haber ya concluido una tesis de posgrado, por lo general de doctorado. Y ahora es, ¿para qué vamos a escribir entonces el artículo? Aunque repito, muchas veces hay una exigencia de primero presentar, ¿de acuerdo? Primero hay que presentar, nos dicen, el artículo científico para que otorguen el grado. Entonces es una cuestión de ¿cuál es primero? Primero es haber realizado el trabajo de investigación, tener los resultados. A partir de ello podemos generar artículos científicos que estén vinculados con con las conclusiones a las que se arriban. Entonces, ¿por qué escribir el artículo científico? Porque no hay manera de divulgar tus resultados, tus conclusiones, recomendaciones, nuevas propuestas, inclusive hay quienes proponen nuevos instrumentos para el recojo de data, etcétera. Si es que no podemos sintetizar ello y enviarlo a una revista indexada. ¿Qué es lo primero que tengo que expresar entonces? ¿Qué? ¿Cuál es la información principal que tengo que expresar? Lógicamente, aquí estamos con la información más sustantiva. En primer lugar, ¿cuál es el objetivo de la investigación? ¿Qué metodología empleaste? ¿Cuáles son tus referentes teóricos? Los resultados, la discusión con lo ya existente previamente y las conclusiones a las que tú arribas o las que arribaste en tu trabajo de investigación. ¿Cómo voy a expresarlo de manera clara, sintética, inteligible, de modo que sea muy fácil su lectura y debe ser totalmente claro, totalmente comprensible? Algunos artículos, si cualquiera ahora googlea y coloca artículos científicos y se va al repositorio de cualquier universidad, hay colgados en las revistas también. Lógicamente, estaba viendo recientemente revistas cuyas tarifas, escúchenlo, data para aceptar tu artículo científico o una vez que te aceptaron, tú tienes que pagar 130 hasta 200, $250. Entonces ya se ha convertido eso en un negocio. ¿De acuerdo? Eso sí es prácticamente un negocio. Y en un artículo científico estoy viendo que si el tesista de doctorado es uno, pero en el artículo científico aparecen cuatro o cinco. Se sumaron ahí el asesor, se sumó ahí el amigo y no sé qué, y aparece en un artículo cuatro o cinco personas, cuando en realidad uno es el que hizo la investigación, o tal vez sí fue la investigación a través de un equipo, pero aparecen esos asuntos de qué es lo que pasó ahí, la ética en investigación, por supuesto. ¿Cómo voy a expresarlo? De manera muy clara. Decía Marco Aurelio de Negri, debe ser legible y lecturable. ¿Qué información
existe respecto al tema del cual quiero escribir. Es decir, debemos también nosotros dar cuenta, y esto previamente en la investigación también ya se tuvo en consideración, los antecedentes. Por supuesto que sí. ¿Es esta información suficientemente novedosa? El éxito de que tu artículo sea aceptado o no corresponde a que si lo que estás planteando en el artículo, lógicamente previo de haber realizado la investigación, es novedoso, aporta, es inclusive atractivo o es más de lo mismo. Porque tenemos ahí, ¿no? ¿Cómo influye la variable A en la variable B? ¿Cómo influye X en Y? La correlación que hay entre A y B y lo repiten aquí, allá y no hay novedad. No hay novedad. Entonces, se trata de transmitir algo relevante, nuevo, un aporte tanto teórico como son los artículos de revisión, pero fundamentalmente la diferencia con el artículo científico es que el artículo científico es producto de una investigación, el, eh, cualitativa o cuantitativa, pero los artículos de revisión simplemente, como su mismo nombre lo dice, es de revisión bibliográfica, ¿de acuerdo? Entonces, no está considerado un artículo científico, es un artículo de revisión, que es totalmente distinto. ¿Cuál es el público al que me estoy dirigiendo? Eso es lo previamente, ¿ok? Voy a escribir un artículo científico, ¿para quién está escrito ese artículo? Y lógicamente, ¿qué tipo de revista es la más adecuada para hacer mi publicación? De acuerdo a esas condiciones previas, debo ya posteriormente elaborar el artículo científico. Y aquí, sabido es por la mayoría, que una cosa es la estructura del artículo científico y otra cosa es el formato que tiene. La estructura, muy difícil que varíe. Hay una estructura ya estándar que viene de las revistas indexadas más conocidas y que van desde Scopus y muchas otras a el formato que cada revista solicita para poder cumplir. Y aquí tenemos la conocida fórmula de la estructura del artículo científico en que hay una parte introductoria que responde a por qué se hizo el estudio, qué se hizo y cómo se hizo, la metodología. Luego aparecen los resultados. ¿Qué es lo que encontré? Y por supuesto, finalmente, la discusión con la literatura previa, con nuestros referentes teóricos, con estudios similares o parecidos que se han dado anteriormente y qué significa ello para finalmente concluir el artículo científico y muchas veces dar incluso recomendaciones al respecto. Por lo general, es que el artículo científico debe proponer a través de esta estructura un documento completo, que sea totalmente claro, que sea totalmente inteligible, que pueda comprenderse. Y cuando tú buscas algunos artículos científicos, todo es fulano dijo, sultano dijo esto, mengano dijo aquí, y al final no se entiende realmente lo que se tiene el artículo científico
y pretende comunicar. Vamos ahora sí. Por un lado, tenemos la estructura, el IMRD, la introducción, la metodología, los resultados y la discusión. Y por el otro lado está el formato. Me dijeron una vez, profesor, me han pedido para mi artículo científico primero que presente el resumen y el abstract y el título. Le digo, ¿quién es tu asesor o quién te ha pedido así? Estamos elaborando un artículo científico desde cero y lo que me han pedido primero es el resumen y el título. Tú no puedes hacer primero el resumen, porque el resumen es lo que se hace al final. Aparece primero, ¿de acuerdo? Es como cuando tú te vistes y vas de corbata, lo primero que se ve es la corbata, pero lo último que se pone. Algo así. La parte de la estructura es lo que tenemos señalado antes de los preliminares y después vienen incluso algunos elementos adicionales inclusive. Entonces, hay que considerar muy bien, sí, no se preocupen, vamos a compartir este material y también la grabación, por eso es importante que ustedes puedan registrar su asistencia para que a través de la biblioteca y también a través de la oficina de capacitaciones, ya de automatización y capacitación informacional de la Biblioteca Central Pedro Zulem, se les haga llegar la grabación, los materiales, el PDF, incluso algunos materiales adicionales. Bien, ¿qué y cómo debemos presentar la introducción? Así de inmediato. Esa introducción es lo primero que se lee. Por lo tanto, el artículo va a ser enviado en primer lugar al editor de la revista. Va a pasar por las manos del editor y de inmediato debe enganchar a la persona que revisa el artículo científico. Entonces, en la introducción se debe explicar por qué, cuál es el motivo, cuál ha sido la intención, la finalidad de haber llevado a cabo el estudio, qué se pretendió lograr, cómo se constituyó esto en un aporte de utilidad a lo que ya existía, lo novedoso. Entonces aquí el revisor dice, muy bien, esto es más de lo mismo o realmente aquí tengo algo novedoso y esto debe ser publicado. De inmediato entonces ya tenemos ahí esta primera forma de enganchar a quien revise el artículo. Y vamos a dar aquí algunos pormenores, mire, vamos a darlo así detallado. Fíjense, ¿cómo redactarlo? ¿Cómo redactarlo? Los antecedentes que describen lo que ya se sabe del tema. Debe ir ahí. Por ejemplo, el tratamiento de exposición es la piedra angular del tratamiento de los trastornos de ansiedad. Eso es lo que ya se sabe, lo que ya se conoce. ¿Qué es lo que no se sabe entonces? ¿Qué elementos siguen en controversia? ¿Qué vacío existe en el conocimiento y que se espera llenar con el aporte del artículo? Hay que dar cita de los datos existentes y sobre todo si hay contradicción
que genera incertidumbre. Por lo tanto, una manera de redactar podría ser del siguiente modo. Se desconoce si tal cosa. Hasta la fecha no ha sido probado tal cosa. Ningún estudio hasta la fecha ha investigado el efecto de tales fármacos, por ejemplo. Hay pocos datos para cuantificar el nivel de satisfacción de los estudiantes universitarios respecto a la gestión institucional o respecto de la investigación que se realiza en tal universidad. Ahí tenemos nosotros para presentar, fíjense, esos vacíos. El efecto de el estado emocional sobre el nivel de estrés aún no está claro. Miren, ahí estamos generando atracción para luego decir, por lo tanto, esta investigación o en este artículo científico se pretende, ¿no?, llenar ese vacío. Entonces, tenemos allí la manera como se redacta. Ojo, estamos nosotros aquí hablando de cómo redactar un artículo científico. Es decir, ya se tiene la investigación, ya se tiene todo, pero a veces se desconocen los pormenores de cómo redactarlo. Esto sin duda no significa de que el investigador o el equipo de investigadores, ¿ya?, no sea bueno. Por el contrario, pueden tener una excelente investigación, pueden haber arribado a excelentes resultados y conclusiones, incluso recomendaciones, pero en el momento de escribir, en el momento de redactar, en el momento de construir el artículo científico, allí estamos frente a una situación de no saber comunicar adecuadamente para que tu artículo sea aceptado en una revista de impacto, por ejemplo. Entonces, en la introducción debemos también mencionar, dar cuenta de la hipótesis que genera el trabajo de investigación y se tiene que presentar allí. Una manera podría ser, ¿no? Hipotetizamos que la administración de reduciría, aumentaría en el contexto de... Por supuesto que estamos haciendo aquí la indicación para los que van a redactar, ¿de acuerdo? Y ustedes saben que se tiene que escribir de manera impersonal. La hipótesis de la investigación es, ¿no? O la hipótesis consiste en que la administración va, etcétera, etcétera. Debe citarse, debe mencionarse, ¿de acuerdo?, el parámetro exacto que se pretende medir, que se pretende evaluar, que se pretende investigar, determinar, etcétera, en cuanto al objetivo. El objetivo es identificar, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? El objetivo consistió en, etcétera, etcétera. También aquí hay que dar cuenta del tipo de población o el contexto clínico dependiendo de la naturaleza de lo que queremos comunicar. Puede ser a través de un estudio prospectivo, unicéntrico, multicéntrico, observacional, intervencionista, de manera que quien lee la introducción, y esto se menciona que para ser aceptado, primero va a pasar por las manos del editor. ¿Ok? Entonces, ellos digan, sí, vamos a darle luz verde para que este artículo se vaya a ciego. Ustedes saben que va luego a los jueces de doble, pares doble ciego.
Por lo tanto, esta introducción debe de encaminarse hacia identificar la brecha en el conocimiento, la brecha, el espacio, el vacío que se pretende llenar con ese aporte, con tus resultados. Es lo que hay que considerar con claridad y al leer la parte introductoria de tu artículo científico, quien está evaluando o quien está recibiendo de primera manera, de primer modo, debe comprender. Ajá, con este artículo científico se trata de aportar, de llenar este vacío existente, lo que no se ha dicho hasta ahora, aquí hay algo novedoso, esto es importante, pasa el checklist y esto se tiene que publicar. Será aceptado, no rechazado, no observado. La introducción también debe considerar los tiempos verbales de la redacción. Cuando se describe el estado actual del conocimiento, el tiempo verbal a utilizarse es el tiempo presente. La depresión es un trastorno común, etcétera, etcétera. Debe estar esa parte redactado en tiempo presente. Esa es la manera de cómo describir el estado actual del conocimiento, es decir, la parte conceptual, la parte teórica. Lo que ya tenemos, lo que ya previamente se publicó por otros investigadores, lo que ya existe en las revistas, lo que ya se publicaron en otros artículos y que se toma en consideración en el artículo que estás desarrollando, se debe comunicar en pretérito perfecto. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos Smith y colaboradores mostraron que el tratamiento A redujo la tasa de muerte, mientras que el medicamento B no. De manera muy directa, evitar la verborrea, evitar ello de que Smith y Cole y colaboradores, ¿no? Smith y colaboradores en su investigación trataron de mostrar que el tratamiento A pudo reducir los porcentajes de mortalidad. Es decir, seamos directos. ¿Por qué? Porque en el artículo científico se tiene que ser breve. En el artículo científico se tiene que ser muy directo y muy claro. Es decir, evitar la verborrea, evitar cuanto menos palabras utilices para comunicar, mejor. ¿De acuerdo? Mucho mejor. Entonces, eso es lo que hay que considerar. Pretérito perfecto, entonces. Por decir, Gooden et al., que es otra manera, si estamos trabajando en APA, señalaron que tal cosa, mientras que tal cosa. Entonces, es la manera como se debe redactar. Y es aquí que nos hemos dado el tiempo para colocar de cada partecita, de cada elemento que constituye la introducción, cómo poder redactarlo de manera adecuada. Si queremos describir un proceso el cual se inició y que no se ha completado, es decir, una investigación que está inconclusa. Entonces, el tiempo verbal adecuado es el pretérito perfecto compuesto. Por ejemplo, muchos investigadores, ¿no? O muchos estudiosos han hurgado el efecto del fármaco A sobre esta enfermedad. Es decir, utilizamos
utilizamos el pretérito perfecto compuesto allí. Luego tenemos, si queremos describir algo que todavía no sucede, si queremos describir lo que todavía no se ha concretado, si queremos nosotros comunicar en el artículo científico algo que todavía no ha sucedido. El pretérito perfecto compuesto, el pretérito perfecto compuesto. Aún no se ha determinado si el fármaco tal afecta o disminuye, etc. Entonces, esa es la manera como podemos nosotros hacer con claridad la redacción adecuada a él. Lógicamente, ojo, mucho cuidado aquí. Estos ejemplos son generales. Va a servir simplemente para el manejo del tiempo verbal. Vean acá ustedes lo que queremos y lo que se pretende aquí orientar es con el manejo del verbo. Luego la precisión ya depende de cada, digamos, depende de cada investigación, inclusive de lo que se pretende comunicar en realidad. Para ser más específicos, eso ya corresponde a quien comunica los resultados o comunica esta parte, ¿no? Lo que estamos poniendo énfasis aquí es en el manejo de los tiempos verbales, donde hay mucha situación en la que se escribe de un modo, se escribe en pasado, algunos escriben en presente y no tienen en cuenta cómo es que debe trabajarse el tiempo verbal. Otro aspecto, las hipótesis. Cuando se redacta en el artículo científico y se plantea la hipótesis, el tiempo verbal a utilizarse debe ser el tiempo presente. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo aquí, el fármaco A aumenta el riesgo de hemorragia. No podemos plantear nosotros en tiempo pasado, ¿ya? En pretérito perfecto, no. Tiene que ser utilizando el tiempo verbal presente. No, la hipótesis que se plantea es que el fármaco A aumenta, incrementa el riesgo de hemorragia, etc. Es la forma como se debe formular la hipótesis. En cuanto al tiempo verbal, lógicamente, sabido es que en los textos académicos científicos no podemos hablar en primera persona, ni en singular ni en plural. Aquí, para formular el objetivo, para plantear el objetivo en el artículo científico, el tiempo verbal adecuado es el pretérito perfecto. ¿De acuerdo? El pretérito perfecto. Se apunta con esta investigación o este estudio, apunta a medir tal cosa. Se pretende determinar y ahí va el objetivo. Lógicamente, el objetivo de la investigación ustedes ya lo tienen en el trabajo realizado, en la tesis doctoral, en la tesis de maestría, etc. Mayormente es en la tesis doctoral, ¿no? Una tesis de maestría muchas veces no tiene ese impacto como lo tiene una tesis doctoral. Entonces, eso es lo que hay que considerar, por ejemplo, en la parte introductoria. Es lo que debe manejarse para la redacción en la parte de la introducción. El método, la parte de la metodología, ¿qué va en esa parte? ¿Cómo redactar esa parte de la metodología? Debe servir
para que cualquier lector lo comprenda. Aquí no vamos a caer en tecnicismos que a veces se lee el artículo científico y no se entiende nada. Es decir, es cierto que estamos justamente en investigaciones que obliga al manejo de terminología científica, pero en el campo de la metodología debe ser totalmente claro, ilustrativo para la comprensión exacta de lo que se hizo en el estudio y cómo se hizo. Eso viene a ser en realidad la parte del método. Aquí se va a describir, lo que tienes que hacer es describir con exactitud lo que hiciste en el estudio y cómo lo hiciste. Debe haber un método descrito, ojo, esto también, para cada resultado. En la parte de los resultados, cada resultado a lo que se arribe corresponde a un determinado método empleado. Aquí se darán cuenta de los sujetos de la investigación, los criterios de inclusión y de exclusión, todos esos pormenores deben incluirse. Las consideraciones éticas, la aprobación del comité ético, el nombre del comité, la fecha, el número del archivo, el consentimiento informado. Es decir, de manera muy sucinta, se debe dar cuenta aquí de todo ello. En la parte de métodos. Aquí se debe poner con mucha claridad cuál es la variable principal, los criterios de valoración secundarios, el análisis estadístico empleado, los datos que se han registrado, o sea, toda esa parte debe ir en la sección de método. Registro del estudio, en el caso de ser una muestra aleatoria. Las fuentes de los datos del estudio. ¿Cómo se calculó el tamaño de la muestra? Usted lee algún artículo científico por ahí en las revistas y simplemente dice fue una población de tanto y una muestra de tanto y no se sabe cómo lo sacaron. Si fue censal, si fue probabilística, ¿no? Si ha sido por conveniencia, es decir, aquí debe también incluso de mencionarse cómo es que se calculó ese tamaño de la muestra en el estudio que se realizó. Si hay subgrupos, también mencionarlos. Los procedimientos, el número de sujetos, las muestras, el cálculo del tamaño de la muestra, las intervenciones, todos estos aspectos debe ir justamente en esta parte de la metodología o los métodos, que es justamente parte de la estructura de un artículo científico. Aquí, el tiempo verbal que se utiliza principalmente para describirlo, vamos a utilizar el tiempo pasado, el pretérito. Se realizó, se registró, se midió, se probó, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la manera como debe manejarse el tiempo verbal. Los resultados, los resultados. Los resultados deben estar a la par y deben estar en consonancia con los métodos que se han comunicado. En la parte resultados, simplemente se describe lo que se observó y no se comenta, no se discute en esa parte. Para eso hay un espacio posterior que viene a ser incluso la más importante, podríamos decir así, y que después de ello se arriba a las conclusiones, que es la parte de la discusión. Entonces aquí, cuando se comunican los resultados en el artículo científico, ya cuando comunicamos, no debemos, lógicamente,
hacer comentarios ni menos discusiones. Aquí es simplemente describe lo que observaste, ¿de acuerdo? Quiere decir los resultados a los que arribó tu investigación. Aquí está. Un párrafo típico de resultados debe iniciarse, por ejemplo, recordando el tipo de análisis. El análisis de QCA reveló que, y ahí que tenemos nosotros, miren, vamos a dar a conocer el resultado, pero estamos empezando por la parte haciendo el enganche con el método. ¿Qué tipo de análisis ha llevado a que se tenga esos resultados, para la obtención de esos resultados? No puede usted presentar un resultado sin tener consonancia, relación con el método que se empleó para llegar a esos resultados. Aquí se tiene que detallar los resultados observados y hay que referir tablas, figuras relevantes, como ejemplo, el número de lesiones fue significativamente mayor en el grupo A en comparación con el grupo B. De inmediato, así, totalmente claro y dar detalle de eso, ¿no? En referencia a una tabla o a una figura, dependiendo de qué es lo que elegimos. No siempre en el artículo científico deben ir tablas, figuras, también se puede comunicar de manera a modo de redacción, dependiendo qué es lo que queremos comunicar. ¿Cuándo emplear una tabla? ¿Cuándo emplear una figura? También. El tiempo verbal que se tiene que utilizar aquí, el tiempo pasado, el pretérito perfecto, por decir, estamos ahí comunicando lo siguiente, la creatinina sérica se correlacionó con la tasa de filtración glomerular. Esa es la manera como utilizamos el tiempo verbal al comunicar los resultados en el artículo que estamos redactando. ¿De acuerdo? Utilizamos entonces el tiempo pasado ahí en ese caso. Y aquí lo que les mencionaba. Texto, simplemente, hay muchos artículos científicos que no tienen tabla, que no tienen figura, y eso no le demerita. ¿Cómo optar? Simplemente por texto, elegir una tabla o elegir una figura. Para presentar de manera general los datos, no hay necesidad de colocar tablas, simplemente texto. Los resultados se comunican a través de un párrafo. Pero si lo importante son datos numéricos y hay datos numéricos complejos, vamos a elegir una tabla. Y si tenemos que lo que se pretende comunicar son tendencias, relaciones entre variables, vamos a optar por figuras. Hay muchos casos en los que se presenta, por ejemplo, ¿ya? Hay muchos casos en los que se presentan una tabla y a continuación una figura, prácticamente repitiendo lo mismo y no sabiendo elegir qué me conviene aquí para comunicar mejor. No se trata de adornar, entre comillas, el artículo colocando una imagen, colocando una figura, colocando una tabla, sino
realmente con la tabla estoy comunicando de manera clara, el lector o el evaluador, en todo caso, porque el artículo todavía no puede ser aprobado, lo va a comprender mejor, el lector lo va a comprender mejor a través de una tabla o será mejor comunicar a través de una figura. Entonces, ya sabemos que aquí debemos elegir de manera muy correcta, o texto, tabla o figura, dependiendo qué es lo que queremos comunicar. Y vamos a la parte de la discusión. Una vez que has presentado los resultados, recuerden, no se comenta, no se discute, simplemente se presentan los resultados en razón del método que ha llevado a la concreción de esos resultados. Entonces, aquí, a ver, el uso de tablas o figuras permitirán sintetizar información relevante que se quiere dar a entender y decir y tener mucho texto. Eh, las tablas o figuras, ¿de acuerdo? Las tablas o figuras deben ir acompañadas con un párrafo que mencione, no puede colocar una tabla y no colocar nada. Es cierto que una tabla o una figura permite comprender, va a permitir comprender mejor esos resultados que se quieren comunicar, ¿de acuerdo? Va a permitir una mejor comprensión, pero de ninguna manera no va a ser, pues, el hecho de que coloco una tabla, una figura y voy a sintetizar la información relevante que voy a dar a conocer. No, se comunica, por eso digo, no, cuando se coloca la tabla, lo más importante que ya se está tomando en cuenta en la tabla, simplemente lo vamos a mencionar. En la discusión, aquí el articulista, quien redacta, debe interpretar y explicar la importancia de los resultados a los que ha llegado y cómo esos resultados se están encajando en el panorama, en el contexto más amplio de lo que ya se ha observado previamente. Porque ustedes saben que la discusión está con los estudios que ya se realizaron y en su defecto con la teoría existente. Entonces, aquí se debe interpretar y explicar la relevancia de los resultados a los que has llegado. No necesariamente aquí en la parte de la discusión es que encontraste similitud con tal cosa. Yo he visto muchas veces, dice, no, los resultados a los que hemos llegado tienen similitud con lo que encontró fulano. Entonces, ¿para qué sirve ya? Los resultados a los que se arriban tienen que discutirse y tienen allí que explicarse porque muchas veces los sujetos de investigación y el contexto en el cual se realiza la investigación va a hacer que los resultados tengan diferencias, tengan sesgos distintos a lo que ya existió o lo que ya tenemos previamente. Ajá, ya mencionan ahí que no pueden llenar la asistencia, que seguramente se le está solicitando su correo electrónico, ¿no? Se le está solicitando su correo y es ese el motivo, tal vez por el que ya, bien. Muy bien.
A ver, ¿cómo empezar ese primer párrafo de la discusión? ¿Cómo iniciar la redacción de ese primer párrafo? Aquí hay que resumir de manera muy escueta la pregunta que se planteó en la introducción. Es decir, la pregunta de investigación, los objetivos del estudio y los resultados principales. Solamente tres o cuatro, los más relevantes. ¿De acuerdo? Eso es lo que se tiene que comunicar en el primer párrafo de la discusión. Los resultados de la investigación o esta investigación responde a tal problema, ¿de acuerdo? Y a los objetivos, tal, y los resultados que se obtuvieron, ¿no? Que se obtuvo, son estos. Tres o cuatro, no más. En los párrafos que a continuación se van a redactar, debe discutirse en orden cada uno de los resultados que has escogido para centrar la discusión en párrafos separados, teniendo en cuenta los resultados que se exponen. Y ojo, esos resultados ya no se van a recapitular, sino simplemente se van a discutir. Entonces viene ahí en los demás párrafos, ¿no? En orden cada uno de los resultados que se han elegido para dar cuenta de la discusión en párrafos separados. Cada uno de los resultados, ¿ya? Para cada uno de los resultados se debe tratar de confirmar la evidencia con los antecedentes, y eso está claro, ¿no? Con la literatura previa en la materia, o caso contrario, se va a contrastar con resultados incluso contrarios. No simplemente vamos a encontrar nosotros, ¿ya? La confirmación de la evidencia con la literatura que ya existe, también puede ser que vamos a contrastar esos resultados. Una vez que se confirmó, se desmintió la información previa sobre el tema, el autor, el articulista, debe proporcionar una explicación factible para su hallazgo en forma tentativa. ¿Qué quiere decir esto? Si los resultados que tú encontraste en la discusión no encuentras consonancia con lo que fulano sutano ha dicho o con lo que encontró, y no hay consonancia con lo que previamente se tiene sobre el tema, aquí es preciso dar una explicación, ¿ya? Factible para ese hallazgo que tú estás encontrando y comunicando de manera tentativa. Tienes que dar una explicación factible para ese hallazgo que tú ya has encontrado. Y por último, cada párrafo debe tener una frase, resumen, que va a ir, miren, uniendo ese resultado con la información previa y con la explicación sugerida, o que indique, por el contrario, también algunas formas de investigación que se tienen que dar a futuro. Si los resultados a los que has arribado, ¿de acuerdo?, presenta todavía algunas inconsistencias con lo que ya se tuvo, algunos vacíos, entonces será motivo de indicar que se abre camino para futuras investigaciones que traten de llenar esos vacíos. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden ustedes que una investigación
es el punto, los resultados de una investigación son muchas veces punto de partida para futuras investigaciones. Pero cuando estás comunicando aquí de manera sucinta este párrafo de discusión, al término de cada párrafo, recuerden que ustedes, cada resultado en párrafo aparte, debe cerrarse dando cuenta de tu resultado con respecto a la información que ya se tuvo o dar una explicación sugerida o indicando que hay un camino, hay una ventana abierta para investigaciones posteriores. Y las conclusiones, ¿dónde van las conclusiones? Si tenemos nosotros la introducción, los métodos y la discusión. Mayormente, la gran parte de las revistas tienen en su formato que las conclusiones están incluidas o bien dentro de la discusión o en un párrafo, incluso un subapartado, en que se mencionan conclusiones. Si es que tenemos nosotros que la revista propone un subapartado que dice conclusiones, se hará de esa manera. Caso contrario, el último párrafo de la discusión debe dedicarse a las conclusiones. Son las conclusiones, miren, son las conclusiones aquí lo mismo que los resultados. No. Claro, si es que cerramos aquí mencionando algunas de las limitaciones del estudio en cuanto a los resultados que se obtuvieron y que se está discutiendo con lo que ya se realizó y no ha llenado el vacío, entonces aquí podríamos sugerir la utilización de una población mayor muchas veces, o tal vez se utilizó una muestra muy pequeña y que se puede también sugerir aquí el hecho de realizar una investigación a una mayor escala, ¿de acuerdo? Con una realidad distinta, etc. Eso es cierto. Las, los resultados no deben trasladarse a las conclusiones. Por ejemplo, si usted encontró que el 70% de los pobladores de tal sitio tienen un grado de insatisfacción con sus autoridades municipales, vamos a suponer, en la conclusión no vamos a colocar esos porcentajes. En las conclusiones deben comunicarse de manera mucho más general, ¿ya? No repetir los datos de los resultados. Entonces aquí, si no están dentro de la discusión, van en un apartado, un subapartado, que a veces tiene el subtitulado de conclusiones, o simplemente va justamente aquí, ¿ya? A ver, aquí no faltan estos desadaptaditos. A ver, ya. Fíjense aquí, vamos nosotros aquí, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesitamos? A ver, vamos a ver. Ujú. Ok, ya está.
Vamos a un momentito para luego continuar aquí. Listo, ya estamos. Sucede en las mejores familias, no se preocupen por eso. ¿Qué otra cosa aquí? Miren, algo más. En este apartado de la discusión, ¿de acuerdo? Se debe indicar también de manera general las posibilidades, como ya se había mencionado, de futuras investigaciones, recomendaciones teóricas para la práctica clínica, para políticas públicas, planteando nuevos enfoques en la investigación y en la línea de investigación en la cual se ha llevado a cabo lo que pretendemos comunicar. Recuerden ustedes que el artículo científico, el artículo, ¿ya? Está elaborado en base a una investigación previa, a los resultados que ya se obtuvo y que hemos elegido y que pretendemos nosotros comunicar. Ok. Los complementarios. El título, y ahí sí hay que ceñirse a lo que las revistas de investigación nos solicitan. ¿De acuerdo? Por lo general, por lo general, se menciona que los títulos no deben pasarse de las 20 palabras, algunos dicen entre 12 y 15, pero lo que sí, la mayoría coincide, ¿ok? A ver, vamos a... identifiquen quién es para eliminarlo de la sala, si me pueden mencionar por el chat el nombre. A ver, ok, listo. Ok, ya está. Ok. Sí, esto está grabado, entonces, listo, 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 ya está. Sí, por ahí se filtra, han colocado lógicamente también de manera general, ya está. No se preocupen por eso. Sí, eso a veces se sucede en estos espacios, sobre todo virtuales, en las que no tenemos aquí una mano amiga que esté al tanto de los pormenores. Vamos a continuar. Lo que sí hay que tomar en cuenta que en los títulos, ¿ya? En el título no debe incluirse fórmulas, nombres patentados, abreviaturas, acrónimos, no debe considerarse eso, ¿de acuerdo? Eso no debe considerarse. Por ejemplo, usted no puede colocar ahí Minedu en el título, no puede colocar OMS, tiene que colocar, no puede colocar IE, institución educativa, debe ser de manera explícita, no considerar abreviaturas, acrónimos, etc. Las palabras clave.
Esto es importante. Deben escogerse cuidadosamente. ¿Por qué? Porque las palabras clave, junto con el resumen, finalmente, son los que sirven, las palabras clave van a servir para hacer visible el artículo, para poder encontrar el artículo de manera más eh, pronta y pueda ser incluso el artículo leído y citado de inmediato. ¿Ok? Así es. Bien. La autoría, lo que habíamos señalado al inicio. Como norma, únicamente aparecerá como autor aquella persona que haya contribuido de manera sustantiva en la creación y redacción del artículo. ¿De acuerdo? Ya saben, no deben aparecer aquí, no deben aparecer aquí cuatro, cinco, hasta seis, ¿no? En un artículo, pues, que da cuenta de una investigación, incluso ni muy sustantiva, y aparecen cuatro o cinco. Yo sé que a veces hay exigencias de hacer publicaciones, pero ahí, en la cuestión de la autoría, hay que tener mucho cuidado con cumplir con las normas éticas. Esos son los complementarios. El resumen y el abstract debe estar redactado en un párrafo único, ¿de acuerdo? Debe considerar la metodología, resultados, conclusiones, y esto, como ya hemos explicado, es lo último que se redacta. Después de haber finalizado el manuscrito, se concreta el resumen y luego pasa a ser eh, trabajado haciendo la traducción correspondiente a uno o dos idiomas. Aquí, teniendo en cuenta que el investigador primero hace la tesis, por supuesto, y luego el artículo científico, ¿cómo evitar que el software antiplagio Turnitin detecte que el artículo científico es un plagio de la tesis realizada previamente? No, de ninguna manera. A ver. De ninguna manera el artículo científico puede convertirse en un plagio de la tesis. Si no es que, fíjense, la tesis es el documento que informa los resultados y las conclusiones de tu investigación. Y el artículo científico, ¿de acuerdo? El artículo científico simplemente viene a ser la comunicación breve de esos resultados. Por lo tanto, no debemos nosotros esperar de que el Turnitin, que es este controlador de similitudes, no de plagio, de similitudes, debe encontrarse de la siguiente manera. Mire, cuando la tesis ha sido ya aprobada, puesta en repositorio, ¿de acuerdo? Debe ser colocado en el Turnitin sin depósito para que no haya este tipo de problemas. Hay una forma de configurar ese Turnitin para que quede sin depósito, para que no haya eso de que, uy, salió igualito que mi tesis, ¿de acuerdo? Entonces, allí debe tomarse muy en cuenta de cómo es que se está haciendo el control del Turnitin, ¿ya? Con respecto a la tesis y que luego no vaya a salir una similitud con el artículo científico que has redactado. Hasta dos autores pueden presentarse. Si los asesores de maestría también son coautores, eh, los asesores de la maestría de una tesis han realizado la investigación o simplemente han estado asesorando. Entonces aquí, mucho cuidado. Solamente son coautores aquellos que han contribuido con la elaboración del artículo. ¿De acuerdo? Entonces aquí sí vamos a considerar con mucha cautela
quienes van acompañando en el artículo científico y no vayan a sumarse, pues ahí se suben al carro, 3, 4, 5 y aparece una lista y tú le preguntas, no saben ni de qué trata el artículo. Entonces, mucho cuidado con eso. Lo mismo aquí, el resumen entre 200 a 250 palabras, dependiendo de las revistas. Y aquí, esto, con excepción a las conclusiones, se redacta en pasado y aquí no hay citas ni referencias. Ya, mucho cuidado con eso. Las referencias. Aquí sí vamos a tomar en cuenta lo que la revista solicita. Citación de revistas indexadas, tantos en inglés, cuantos en español, etcétera. Te solicitan muchas veces utilizar un gestor de referencias, puede ser Zotero, Mendeley, etcétera, para evitar. Las referencias, ya, no son un adorno. Las referencias deben vincularnos con la fuente original. Si usted ha citado, por ejemplo, a Lomparte Gutiérrez et al., quien en su artículo científico señalaba que tal cosa, si citó a tal autor o a tales autores, en el cuerpo del desarrollo del artículo, en la referencia debe estar justamente los datos completos de la fuente y si lo tenemos en alguna base de datos o si lo tenemos en algún repositorio, si lo tenemos en una revista con un DOI correspondiente, debe estar el URL válido para que el que lee el artículo haga clic y le debe aparecer el artículo el cual se está señalando. Haga clic y debe aparecer la tesis, si está en un repositorio digital, a la cual se refiere. Es decir, no es un adornito que aparece ahí, completando la página. No, sino que toda cita debe tener los datos de referencia, ¿no? De la metadata, debe estar incluido apellidos del autor, el año de publicación, el título del artículo, el nombre de la revista de manera abreviada, el volumen, el número de páginas y el código DOI o el URL del repositorio en el cual usted hace clic y aparece el artículo. No está la referencia colocado como un adornito. Entonces, eso debe ser. Las palabras clave deben repetir en el título, se recomienda que sean otras. Mírenme, eh, la palabra clave, ojo, la palabra clave, en artículos científicos, no libros, ¿de acuerdo? En artículos científicos, por lo general, ni siquiera tesis. La recomendación es, en los artículos, referenciar otros artículos, ¿de acuerdo? Claro, otros artículos. Usted no puede bajar, por ejemplo, está haciendo un artículo científico y no puede discutir con lo que se obtuvo en una tesis de maestría o esto, no. Artículos científicos, citar artículos también de relevancia que hayan sido publicados en revistas indexadas por lo general, ¿ya? Donde pueden ir los libros, donde pueden ir las tesis, es cuando usted elabora el informe de tesis. Allí sí. Ahora, miren, las palabras clave deben incluir a las variables. Si usted está realizando y tiene una variable que es el estrés, supongamos, debe ir estrés. Si usted está trabajando ahí con competencia digital, si usted está trabajando psicofármacos, ese término debe ir como palabra clave. Las palabras clave deben estar vinculadas a la investigación. ¿De acuerdo? Ahora,
por lo general van a tener consonancia, como menciona Gallina, con lo que se menciona en el título, porque en el título también se toma en cuenta las, eh, las variables. Ahora, en los títulos de los artículos científicos, incluso ahora de las tesis, ya no se recomienda colocar de manera particular y con exactitud, por ejemplo, la organización, la institución, etcétera, etcétera. Se puede decir simplemente en un municipio de Lima o en un municipio del norte del país, etcétera. Antes se colocaba con exactitud. En el hospital Edgardo Rebagliati, y luego eso se publica en el hospital Edgardo Rebagliati, te hacen una demanda. Entonces, simplemente en un hospital, ¿no? En un hospital tal de Lima, etcétera. En una clínica del sur de Lima, etcétera. Así, en el título. No debe ir esto. Muy bien, entonces, las referencias, no se olviden. Si he citado a 30 autores, 30 referencias. No puede usted haber citado 20 y que le aparezcan 30 referencias. Entonces, cada citación corresponde a una referencia. Muy bien, hemos llegado ya a la parte final de este espacio interactivo. Los esperamos el día de mañana, los vamos a esperar también para dar los pormenores de cómo es ya la fase de publicación. Ya una vez terminado, teniendo en cuenta los artículos, cómo vamos a publicar, cuál es el proceso que pasa, cómo se evalúa, ¿no? Cómo se llega más fácil a la concentración y aceptación y no al rechazo del artículo. Muy agradecidos con cada uno de ustedes por haber participado el día de hoy. Hemos iniciado pasado los 15 minutos y hemos dado también el tiempo prudencial para poder compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Patricia también, que se encuentra presente. Muchas gracias. Y nos vemos el día de mañana, Dios mediante.